Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este 32º domingo del tiempo entre año, también hoy cargado con una liturgia muy rica sobre la expresión de la primera iglesia, la primera basílica, San Juan de Letrán, que nos invita hoy a experimentar este camino de gracia, en primer lugar sobre la figura del templo, pero sobre todo en la figura del templo que cada uno de nosotros somos. Y qué rico es recordar la historia, porque a través de ella entonces nosotros hacemos esa profundidad y ese análisis que nos invita a comprender la palabra que Dios nos otorga en este día. En primer lugar, queremos recordar que la Basílica de San Juan de Letrán es un palacio donde vivía la familia Letrán, y que luego, ya cuando empieza a gobernar el emperador Constantino, se lo traspasa, decimos así, al romano pontífice, y ese romano pontífice lo inaugura el 9 de noviembre del 324, haciéndonos comprender inmediatamente el valor de la estructura, sí, como una propuesta, pero también el valor que ella encierra para nuestra vida. El único que declara oficialmente una basílica es el Papa en romano pontífice, o el sumo pontífice, y nos enseña ese valor fundamental que se da en ella. Por supuesto que la tradición nos ha hecho comprender el valor fundamental del templo y nos ha llevado a experimentar en ese camino y en esa gracia esa voluntad rica de la expresión del amor de Dios. Dentro de esta celebración comprendemos también cómo Dios nos regala esta Basílica de San Juan de Letrán, que simboliza para nosotros el lugar donde por primera vez nuestra iglesia tiene un camino y una experiencia profunda. Desde ese año 324 hasta el 1400, la iglesia convivió casi 1000 años en este lugar. Ahí se dieron 5 concilios de nuestra iglesia y nos hace comprender esa estructura. Ya en el año 787 se renueva esa consagración de la Basílica Mayor de San Juan Letrán, que nos permite entonces comprender ese signo, esa maravilla de parte de Dios. Y dice que esa inauguración a una imagen del Divino Salvador se le golpeó una mano, y por eso se llamó también la Basílica del Divino Salvador. Se llama también San Juan de Letrán porque dentro de ella hay 2 capillas, una dedicada a Juan el Bautista y otra a San Juan el Evangelista. Estos signos entonces nos llevan a comprender por qué la iglesia nos invita a hacer una experiencia de esa riqueza del templo. Hoy nos encontramos con la lectura del libro del profeta Ezequiel, que nos hace comprender esos últimos capítulos de él, una visión muy interesante sobre el tema del templo y del país. En el capítulo 43 nos narra cómo Dios, infinitamente rico, viendo que su pueblo se encuentra en el exilio en Babilonia, se centra allí y se va a este lugar, y luego cuando Israel regresa nuevamente de Babilonia a Jerusalén, se da un revivimiento sobre el tema del templo. Y por eso entonces nos narra hoy esa experiencia profunda del templo como de un lugar donde corre corrientes de agua, una corriente de agua que va purificando todo por donde ella va pasando y va saneando la vida. Para mí este concepto es muy rico hoy, porque como iglesia recordamos algo tan importante en el símbolo del agua, el agua que es el bautismo, y el agua que purifica la vida del hombre y que le hace experimentar ese proyecto de vida, el agua que hace producir la existencia. Hace unos meses atrás, el 9 de septiembre, estuvo por nuestra tierra, Panamá, el cardenal Brenes, que citaba al cardenal Obando, y decía algo que a mí me llamaba la atención, que el cardenal Obando decía: yo no quiero ser lago, sino quiero ser río, porque el río alimenta toda la naturalidad de la vida del hombre. Entonces, para nosotros ese río tiene un gran valor, porque va purificando, va saneando nuestra vida, también nuestra existencia. A eso nos invita hoy la iglesia, a que en ella podamos encontrar el lugar de vida donde los sacramentos se van experimentando y se van haciendo un proyecto de gracia para nuestra existencia. El propio San Pablo en la carta a los Corintios nos ha motivado excelentemente a comprender que no pueden existir divisiones, que la sabiduría del mundo es una expresión de construcción del mundo, pero la sabiduría verdadera está en la cruz que nos ha edificado y nos ha hecho crecer en esta iglesia, y que todo el fundamento de la vida está bañado a través de ese crecimiento fundamental que es Cristo, en quien todos estamos injertados para hacer de nuestro camino una expresión verdadera de ese amor de Dios. Y eso lo hemos notado muy profundamente hoy en el Evangelio de San Juan,
donde encontramos a un Cristo que se aproxima al templo de Jerusalén. Recordemos que acabamos de salir de un texto tan maravilloso que es el anterior a este, donde Jesús es invitado a las bodas de Caná en Galilea y empieza a hacer allí los primeros signos que les van a servir a sus discípulos para comprender el título de mesianismo, de Salvador del Señor, es decir, una fe verdadera en Cristo, en lo que Él nos representa y representa para los apóstoles. Pero también me llama la atención que a la llegada del templo encuentra toda una situación de crisis dentro de la vida, porque se están dando ventas, se está dando intercambio, como que se está haciendo una proyección de debilitamiento de lo que es el propio rito de la vida del hombre. Por eso Cristo saca los animales, vuelca las mesas a través de ese signo en la cual Él con un látigo quiere demostrarnos el valor verdadero que debe tener el hombre por el tema de la moralidad, por el tema de la propia situación de vida que ese hombre debe tener en sus valores. Por eso Cristo nos hace hoy comprender, citándonos un texto tan maravilloso como es: el celo por la casa me devora. Es decir, la comprensión de la estructura del templo. Pero Cristo le hace comprender hoy a los grandes conocedores religiosos del momento algo interesante. Este templo lo destruiré y en 3 días lo reconstruiré. La lógica le hace comprender a aquellos que en 46 años había sido creado y cómo era posible que Él lo iba a destruir y lo iba a poder construir. El templo se construye en primer lugar en la vida interior de cada uno de nosotros que portamos esa gracia. El templo es la interioridad del hombre que luego se proyecta así en el templo, en las estructuras, que nos permite comprender su misterio, que nos permite vivir su gracia. En el templo convivimos como comunidad y crecemos y hacemos partícipes luego lo que hemos experimentado como un camino de gracia, como un camino verdadero de ese misterio de Dios. Amados hermanos, celebremos con alegría la Madre Iglesia, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica Mayor. En el mundo existen 4 basílicas mayores: la de San Juan de Letrán, la de San Pablo en Extramuro, la de Santa María la Mayor y la de San Pedro en el Vaticano. Estas 4 iglesias expresan la estructura de ese gran sentido, pero también en nuestro país, en Panamá, aquí tenemos 2 basílicas importantísimas, una la de San Miguel Arcángel, donde es el hogar de Jesús Nazareno de Atalaya, y la Basílica Menor Don Bosco, que ellas sean una fuente irradiante para la vida de nuestros pueblos y recordemos ese signo, pero también nuestras pequeñas iglesias y comunidades donde experimentamos ese sentido de salvación, que ella sea un recinto donde podamos recoger todos esos frutos que habla el profeta Ezequiel de los grandes árboles y presentárselo a Cristo como fuente de bendición y de gracia. Que así sea.